Hola, bienvenidos nuevamente. Bien, pues vamos a ver el capítulo 3 de las animaciones y los personajes de Paragon. En el capítulo pasado estuvimos revisando la máquina de estado. Llegamos a este punto. Ya trota de una manera correcta. Comienza el caminado o el trotado. Y además se detiene. Tenemos ahí el problema ese con la animación, pero yo creo que así lo vamos a dejar por el momento. Repito, si ustedes esto lo hacen con otro personaje, no deberían de tener ningún problema. Bien, entonces vamos a hacer, en este caso, que la velocidad del personaje no sea tan rápido. Es decir, que cuando nos comencemos a mover, el personaje no llegue a su máxima velocidad en cuestión de milésimas de segundo, sino que sea un poco más paulatino. Entonces, para ello, vamos a abrir en este caso el personaje. Esto lo tenemos que modificar en el componente de movimiento. Vamos a buscar en este caso la sección de General Settings, y lo que tenemos que modificar es la propiedad de aceleración máxima, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso tiene 1048. Vamos a ponerle un valor más pequeño. A ver, vamos a comenzar a probar con 1000. Creo que está mucho mejor, más sin embargo, aún acelera demasiado rápido. Vamos a ver. Vamos a poner un valor más pequeño. Voy a ponerle 500. A ver ahí qué tal. Creo que está mejor. Entonces, ahí ahora sí parece que la animación está correcta. Si aún así la animación al parecer se empieza a mover antes de que el personaje empiece a caminar, lo que podemos hacer es ir a la Animation Blueprint. Vamos a abrir la animación de inicio, trotar, y aquí pudiéramos hacer que esa animación vaya un poco más rápido. Entonces lo voy a poner 1.2, de tal manera que se ejecute un poco más rápido esa animación. Y como pueden ver, ya quedó mucho mejor. Esto para no tener que bajar el valor de la velocidad de aceleración demasiado, ¿de acuerdo? Yo creo que ahí está bien. Esto es tema de mucho ir a ajustes, probar, mover datos, volver a probar, etcétera. ¿De acuerdo? Creo que ahí se ve bastante bien. Listo, entonces, con el tema de empezar, ya con eso quedaría solucionado. Ahora, con el tema de volver a frenar, en este caso, comienza la animación de frenar, mas sin embargo el personaje ya está detenido. Entonces, vamos a hacer algo similar también para ello. Y además vamos a hacer que la animación no dure tanto, porque dura demasiado. Entonces, pudiéramos hacer que esa animación comience desde un punto mucho más adelante. Vamos a abrirla. Como pueden ver, dura 3 segundos. Más sin embargo, el tiempo de frenado es más o menos aquí, 1.5 segundos, lo cual es demasiado. Entonces, pudiéramos quizás comenzarla más o menos de aquí. Sí, yo creo que aquí está bien. Voy a hacer que la animación comience desde ese punto. Repito, todo esto para hacer que queden de una manera perfecta hay que estar moviendo bastantes valores hasta que estemos conformes con el resultado. En mi caso yo la voy a comenzar de aquí, vamos a ver qué tal. Está en el tiempo .580, entonces voy a abrir ahora donde finalizo el trotado, que en este caso es aquí. Y yo puedo decirle cuál va a ser la posición inicial. En este caso lo voy a poner .580. Vamos a probarlo. Se ve mucho mejor, ¿no? Frena como que mucho más rápido. Obviamente la pierna le tiembla, eso no le podemos hacer nada. Espero que ustedes estén usando otro personaje para que no tengan ese problema. Y lo único que nos resta por hacer es hacer algo similar a lo que hicimos con la aceleración. En este caso sería con el frenado. Vamos a regresar al Third Person Character y vamos a ir nuevamente al componente de movimiento. Ok, para este vamos a modificar dos variables. La primera, vamos a reducir el Braking Friction Factor. Voy a poner 0 para probar. Y vamos a también reducir la variable Braking Deceleration Walking. Vamos a ponerle un 500 y vamos a ver el efecto. Aceleramos de forma natural, pero cuando frenamos, fíjense que patinamos o nos deslizamos al final. Entonces vamos a mover esos valores hasta que estemos conformes con el resultado. En este caso, al aumentarlo, el frenado va a ser mucho más rápido. Probablemente ahí está bien. Creo que quedó bien.
Entonces ya aceleramos y frenamos de una manera mucho más natural. ¿De acuerdo? Obviamente ustedes, dependiendo del personaje, es probable que tengan que modificar esos valores hasta llegar al resultado adecuado. Bien, entonces ahora sí vamos a hacer el sistema de salto. Voy a regresar al Animation Blueprint y vamos a hacer aquí un pequeño ajuste. Primero, voy a guardar esta máquina de estado en una pose. Es algo así como guardarla en una variable para poderla utilizar después. La voy a guardar usando el nodo Save Catch Pose. ¿De acuerdo? Le voy a cambiar el nombre y le voy a poner Pose Movimiento. ¿De acuerdo? Ahora voy a crear una segunda máquina de estado. Y le voy a poner en este caso salto. ¿De acuerdo? Esta es la que voy a conectar a la pose final. Ahora bien, si yo aquí lo compilo y ejecuto el juego, pues estoy perdiendo todo lo que tenía en movimiento. Esto es debido a que no tengo ninguna pose aquí en salto. ¿De acuerdo? Porque acá la estoy guardando, pero ya no la vuelvo a usar. Entonces, vamos a abrir salto. Voy a agregar aquí un nuevo estado. Y este estado va a ser movimiento. ¿De acuerdo? Vamos a decir, es el movimiento anterior que tenemos en la máquina de estado precisamente, que se llama movimiento. Dentro de movimiento, aquí en la conexión de la pose final, en vez de conectar una animación, yo puedo obtener precisamente esa pose que yo guardé en la otra máquina de estado. Entonces, la buscamos como Use Catch Pose, pose movimiento. ¿De acuerdo? Y lo conecto aquí. De esa manera, si yo compilo y ejecuto, ya estamos justamente donde nos quedamos. ¿De acuerdo? Es decir, aquí se guarda la pose final y luego en esta nueva máquina de estado, en este estado en particular, estamos usando precisamente esa pose de movimiento. Se hace de esa manera para no tener que agregar aquí lo que viene siendo el sistema de salto, ya que si empezamos aquí a agregar cosas se nos pudiera hacer bastante complicado. También lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Pero de esta manera le ponemos un poco más de orden. Entonces vamos a ir a salto y justamente en este punto es donde vamos a agregar precisamente nuestros estados. En este caso va a ser inicio salto, saltando, uno más que sea final salto, y de hecho vamos a ocupar un cuarto estado. Esto debido a que las animaciones de Paragon tienen inicio de salto, un en el aire, un como prefinalización o cuando estamos cayendo al suelo, y una animación que precisamente ya es caer al suelo. Es decir, la parte final de la animación como que la tienen en dos partes. Entonces vamos a hacer un cuarto estado que sea prefinal salto. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a comenzar con inicio salto. Vamos a conectar aquí. ¿Cuándo vamos a pasar de movimiento, de trotando acá a saltando? Precisamente cuando estemos en el aire. Entonces vamos a hacer uso de la variable que ya tenemos, IsInAir. Perfecto. Ahora, ¿cuál animación vamos a ejecutar? Precisamente la que es Jump Start. Entonces la voy a arrastrar y la voy a conectar aquí. Importante con las animaciones de inicio de salto, tiene que estar desmarcada la opción de loop, ya que solo queremos que se ejecute una vez. Entonces vamos a probarlo. Ahí salto. Perfecto. El inicio salto se ejecutó de una manera correcta. Bien, ahora vamos a ejecutar la animación cuando estamos en el aire. Entonces voy a regresar. Voy a conectar inicio salto con saltando. Vamos a marcar aquí la opción de Automatic Rule Based on Sequence, que básicamente quiere decir cuando esta termine, entonces pásate a saltando. ¿De acuerdo? En saltando vamos a ejecutar precisamente la animación que se llama Jump Apex. Entonces vamos a arrastrarlo. Lo bueno de estas animaciones de Paragon es que todas mantienen una misma nomenclatura, es decir, lo mismo que hagamos con este personaje les va a servir con cualquiera. Obviamente habrá algunas particularidades, sobre todo en el tema de las habilidades, que sí va a poder variar, pero en general lo que es caminar, saltar, etc., eso lo tienen de una igual manera. A Jump Apex le vamos a quitar el loop también. Vamos a compilarlo, guardarlo y vamos a probarlo. Entonces, salto. Perfecto. Ahora nos toca configurar la animación que precisamente se ejecuta un momento después antes de caer.
Entonces, vamos a conectar en este caso saltando con prefinal salto. Y en este caso lo vamos a marcar también la opción de automatic, que significa que cuando esta termina pasamos a la de acá. En el caso de las animaciones por defecto del template de tercera persona, en el caso de saltando lo dejamos en loop para que se esté ejecutando una y otra vez. En el caso de estas animaciones se hace de esta manera para que el movimiento sea un poco más natural y no se vea que se está repitiendo y repitiendo la animación. Para el caso de estas animaciones lo que tenemos que hacer es, aquí en prefinal salto, vamos a agregar la animación que se llama Jump Land. Esta también la vamos a ejecutar sin marcar el loop, pero en este caso la velocidad de esta animación va a ser mucho más lenta. Por ejemplo, pudiéramos comenzar con 0.3 y de ahí pudiéramos ir aumentando o disminuyendo el valor dependiendo de lo que necesitemos. Vamos a ver el resultado. Entonces ahí salto. Si se fijan, voy a hacerlo otra vez. Si se fijan, es mucho más natural. Creo que el valor en este caso es muy alto, entonces lo voy a poner por ejemplo 0.1. Este valor va a ir muy de la mano con cuál es la capacidad de salto de nuestro personaje. Es decir, en este caso tenemos una capacidad de salto de 600. La configuración que yo estoy haciendo es basándome en esa capacidad de salto. Si ustedes la disminuyen y por ejemplo le ponen un 300 o un 400, muy probablemente lo que tendrían que hacer aquí es aumentar un poco más este valor para que se vea de una mejor manera. Entonces vamos a probarlo así. Creo que así está bien, ¿de acuerdo? Como pueden ver, al final caigo y la animación se sigue ejecutando. No hay problema, eso lo vamos a corregir precisamente con la última animación, que es cuando el personaje cae al suelo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a regresar entonces y vamos a hacer la última conexión. Ahora bien, ¿cuándo vamos a pasar de esta animación a final salto? Para ello nos vamos a hacer valer nuevamente de la variable isInAir, pero esta vez la vamos a negar. Es decir, lo que queremos saber es que cuando el personaje ya no esté en el aire, ¿de acuerdo? En ese momento pasaríamos a la animación de final salto. Ok, ¿y aquí qué animación vamos a ejecutar? Habíamos dicho que entonces iba a ser la de Jump Recovery. Vamos a agregarle y ver qué tal. Ponemos, quitamos el Loop Animation para que solo se ejecute una vez. Y vamos a conectarla con el movimiento, ¿de acuerdo? En este caso lo que queremos es que cuando final salto termine, pasemos a movimiento. Entonces vamos a marcar la opción aquí de la Automatic Rule Base. Entonces vamos a probarlo. Ahí está el salto. Está bien. Si estoy saltando en el mismo punto, está perfecto. Aquí hay un pequeño error, ahorita lo vamos a corregir. Me refiero a la caída. Está bien si estamos saltando en el mismo punto. Pero si estamos caminando y saltamos, vamos a ver ahí cómo la animación sigue sin terminar y ya nos estamos moviendo. Entonces, para solucionar ello, vamos a volver al Animation Blueprint y vamos a crear una segunda regla de transición entre final salto y movimiento. Para hacerlo, vuelvo a conectar ambas y me va a crear una segunda regla. A esta segunda regla le voy a decir que cuando acelerando sea verdadero, entonces inmediatamente termina el final salto y pasamos directamente a movimiento. Vamos a probarlo. Y nos estamos moviendo, saltamos. Perfecto. Ahora bien, cuando caemos, fíjense cómo se empieza a ejecutar la animación de inicio salto. Eso no lo queremos, dado que ya traemos velocidad. No necesitamos que se ejecute esa animación, ¿de acuerdo? Bien, para arreglarlo, vamos a ir nuevamente al Animation Blueprint. Vamos a ir ahora a movimiento. En este caso tengo la regla de transición de pasar de reposo a inicio trotar cuando la velocidad es mayor a 0, que debería ser 5 para evitar cualquier error. Pero lo que tengo que hacer es que inicio trotar pase directamente a trotar cuando la velocidad del personaje ya sea muy alta. Entonces voy a agregar una segunda regla de transición entre estos dos. Y a esta segunda regla le voy a decir que si velocidad es mayor, por ejemplo, a, no sé, 300. Vamos a ver ahí qué tal queda. Inmediatamente pase de inicio trotar a trotar. De tal manera que en esa prueba que estábamos haciendo, donde vamos caminando y saltamos,
no se ejecute la animación de iniciar. Vamos a ver qué tal. Saltamos. Perfecto. Ya se ejecuta inmediatamente la animación de trotar. Ahora es muy brusco el cambio. Para arreglar eso, vamos a regresar al State Machine de salto. Y vamos a modificar, en este caso, esta regla de transición. Le voy a poner un valor un poco más alto. Por ejemplo, de 0.4. Para que la mezcla se tarde más tiempo. Vamos a ver ahí qué tal. Ok. Creo que está mejor. La cosa sería ir moviendo esos valores hasta llegar al resultado correcto. ¿De acuerdo? Ahora, este es con el salto, recuerden, configurado por manera de efecto de 600. Bien. Ahora, aquí hay un pequeño problema y es que si salto y vuelvo a saltar, pero no tengo velocidad, la animación, en este caso de detenerse o de caer, se sigue ejecutando. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer ahí un pequeño ajuste. Y es, regresamos al Animation Blueprint. Y de final salto, vamos a pasar inmediatamente a movimiento. Una tercera regla de transición. O inclusive, puedo borrar esta y agregarlo en alguna de estas dos. En este caso de acelerando. Puedo decirle que esté acelerando o que esté en el aire. Entonces voy a agregar un OR. Y entonces, si estoy acelerando o si estoy en el aire, en ese momento pasa directamente de final salto a movimiento. Bien, entonces vamos a probarlo. Ok, ahí el iniciar trotar está perfecto. Se detiene. Si nos estamos deteniendo y comenzamos a avanzar, nuevamente se ejecuta la animación. Si estamos caminando, saltamos. Perfecto. Si no nos estamos moviendo, cae en ese sitio. Genial. Bien, pues yo creo que se pueden seguir haciendo modificaciones, ir haciendo ajustes para irlo puliendo y dejarlo de una manera todavía mejor. Más sin embargo, yo creo que con esto podríamos ponerlo en cualquier tipo de juego y yo creo que nadie tendría ninguna queja. Bien, pues hasta aquí vamos a terminar esta primera parte donde decíamos del movimiento del personaje a los 360 grados. En la siguiente sección o la segunda parte de esta serie vamos a crear entonces ahora un personaje donde la cámara siempre esté en la espalda y que si yo me muevo la cámara de esta manera, entonces el personaje se gire en su propio eje dependiendo hacia dónde estoy apuntando. Es decir, si yo estoy viendo hacia el suelo, que el torso del personaje y además la cabeza también se giren hacia esa ubicación, que si comienzo a ver hacia abajo, se gire también hacia esa parte, y si ya es demasiado el giro, entonces que el personaje haga un giro completo de su cuerpo, 90 grados, pero sobre su propio eje. Y lo que vamos a hacer, terminando esa segunda parte de esta miniserie, vamos a hacer lo de los sistemas de ataques. ¿De acuerdo? Bien, pues si les gustó el video, no olviden suscribirse, y si me pudieran regalar un like o compartirlo, les estaría muy agradecido. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.